Listo. Bueno, buenos días. Bienvenidos a esta segunda sesión que tenemos acá en Ágiles Co 2020. Hoy nos acompaña Natalia Alejandra Lozada. Bienvenida. Ella trabaja en el Banco Pichincha como arquitecta de robótica en Ecuador. Es magíster en inteligencia artificial de la Universidad de La Rioja. De igual forma también pues, es ingeniera de sistemas y en ciencia de datos. Te queremos dar la bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a este espacio y comencemos con esta nueva sesión, con la segunda sesión de hoy. Muchas gracias, Natalia. Sí, empecemos. Bueno, yo les voy a hablar hoy día sobre cuándo Agile conoció Machine Learning. Bueno, para conocer un poco de cómo es la metodología Agile, vamos a conocer primero qué es Machine Learning. Bueno, Machine Learning básicamente se divide en tres ramas, que es el análisis supervisado, el análisis no supervisado y el aprendizaje por refuerzo. El aprendizaje por refuerzo es bastante relacionado a juegos tipo ajedrez, entre otros. Bueno, aquí vamos a tener al final una demo. Esta demo va a estar basada en el análisis supervisado, pero también se preguntarán qué es análisis supervisado, no supervisado y aprendizaje por refuerzo. Bueno, un poco a detalle vamos a explicar rápidamente en una pequeña laminita. El aprendizaje supervisado se divide básicamente en regresión, que es una estimación que se basa en los valores continuos, o sea, totalmente numérico. Y en clasificación, que se utiliza para predecir una clase o categoría. En el caso, como decimos aquí en el ejemplo, podemos ver enfermedades que se pueden dividir en dos categorías, maligna y benigna. También su data se reconoce porque es etiquetada. Se utiliza, como decía bien, para predecir un valor continuo, en el caso de la de regresión. Y el aprendizaje no supervisado, básicamente la diferencia que tienen los dos es que maneja data no etiquetada. Y se divide en clustering, asociación, detección de anomalías, en el caso de que se pueda ver casos anormales en fraude. En la parte de asociación, por ejemplo, en este ejemplo se usa para buscar elementos o sucesos que a menudo se producen conjuntamente. Y el clustering segmenta un conjunto de datos, minería de secuencia, reducción de la dimensión y sistemas de recomendación, tales como son Netflix. Y en el aprendizaje por refuerzo, bueno, uno de los que más se enfocan en eso es DeepMind, por ejemplo, cuando ganó a un competidor de Go, también cuando son estos agentes inteligentes para jugar ajedrez o entre otros. Determina qué acciones debe escoger un agente de software en un entorno dado al final de maximizar una acción. Entonces siempre es como una recompensa o un premio que vamos a tener al final. Eso rápidamente, lo que significa Machine Learning y sus tres ramas. Pero bueno, vamos a la parte de Agile. ¿Qué debo utilizar al realizar modelos ML? Iterativo, Agile, MLP, User Stories. O sea, se basa básicamente en estos cuatro. Cuando yo uso metodologías ágiles, aquí puedo usar Scrum, Scrumban para cuando hago el seguimiento de un modelo. Iterativo, ¿por qué? Porque siempre debe entregarse como que primera parte un proyecto, primera parte se debe entregar algo que el cliente ya le pueda servir de cierta manera, no como lo deseó al final. Por eso lo relacionamos con un MLP, que es un Minimum Lovable Product, que básicamente es ya no se enfoca en un MVP, que era el Minimum Viable Product, porque ya no se usa el mínimo producto viable. Ya vamos a ver por qué. Y los User Stories, que es súper importante para conocer qué desea nuestro usuario o nuestro cliente final. Entonces, aquí viene la razón del MVP al MLP. Entonces, lo que pensamos básicamente es que nuestro cliente al final quiere un auto. Pero ¿qué pasa? Nosotros no le vamos a dar un auto cuando ya salga, sino que no vamos a comenzar por un MVP, que yo tengo primero la llanta,
luego las 2 llantas y luego la parte del chasis, sino que vamos a comenzar por algo pequeño. Tal vez el cliente al principio no va a estar 100% contento, pero no vamos a tener todo el proceso que es el MVP, que está enojado y a la final va a estar contento. Entonces, básicamente, yo le puedo dar productos que le vayan sirviendo, pero no lo tenga 100% contento. Entonces, por ejemplo, le voy a dar una patineta, luego un monopatín. En la patineta puede transportarse, en el monopatín también, en la bicicleta también, en la moto también se puede transportar y al final va a tener lo que él quería como mínimo producto viable. Entonces, lo que debemos basarnos hoy en día es el mínimo lovable product, el producto que vamos a querer. También una parte importante de cómo mejorar Agile en Machine Learning es el conocimiento que tenga la persona que va a llevar este proyecto. En algunos casos, la parte de los que manejan proyectos, por ejemplo, Scrum Masters o entre otros, no son tan técnicos. Pero yo creo que sí es indispensable porque creo que ahora ya todo el mundo ha visto la tendencia de Machine Learning y todo este tipo de cosas. Y cualquier curso online y tener una base de programación creo que nos va a ayudar a mejorar la relación con desarrolladores. Adicional, ganamos capacidad de automatización. También tenemos la parte de que la persona que está llevando nuestro proyecto tiene un entendimiento mucho mayor a que una persona que no sepa nada de bases de programación. También las bases de Machine Learning. Bueno, hoy en día creo que en las redes sociales vemos un montón de propaganda de cursos y todo eso de Machine Learning porque es una etapa, creo que por el desarrollo mismo del COVID-19 nos llevó a la transformación. Entonces, estas bases de Machine Learning serían súper interesantes porque si es que uno como llevar el proyecto conoce de esto, no va a estar tan perdido en el caso de que se mantenga algún tipo de retraso o el modelo no se haga producción a tiempo o cosas así. Y conocimiento básicamente de los datos. Entonces, siempre como Scrum Master, como Agile Coach y entre otros cargos, es importante tener estas bases de conocimiento para mejorar la empatía entre todo nuestro equipo de trabajo. Bueno, ¿cómo se maneja esta metodología hoy en día en Machine Learning? Básicamente, se maneja en la parte de acceder de datos, en la parte de explorar los datos, en la parte de Engineer Features, que básicamente es el tratamiento de datos vacíos, nulos, One Hub Encoding, que es pivoting, entre otros que lo que deseamos aplicar como características específicas de los datos. De ahí la parte de construcción de modelos, que es súper importante, interpretar los resultados del modelo, analizar la precisión y la puesta a producción. Bueno, aquí, como ya hemos hablado de la metodología, vamos a presentar una pequeña demo, como les indicaba, en el análisis supervisado, porque aparte de esto, yo también quisiera escuchar sus opiniones de cómo se han manejado de manera ágil, tal vez en proyectos de Machine Learning, o análisis de datos, o ciencias de datos, o en sí. Entonces, un poquito en esta demo que hemos utilizado Anaconda, Jupyter Notebook para hacer la parte de este desarrollo. Y de ahí se utiliza, por ejemplo, metodologías de análisis supervisado. El análisis supervisado, si bien se refiere a regresión y clasificación, también tenemos la parte de algoritmos. Estos algoritmos pueden ser Naive Bayes, podemos tener Random Forest, árboles, entre otros. Entonces, básicamente lo que se hace al momento de desplegar un pequeño modelo, bueno, en sí es un pequeño modelo, pero que demuestra todos nuestros pasos demostrados anteriormente. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Vamos a utilizar pandas, Daytime para la parte de los datos, NumPy, Matplotlib para hacer unos gráficos de análisis y Sklearn. Perdóname un segundo. ¿Será que tú le puedes poner zoom para que se pueda ver un poquito más grande? No sé si es mejor. Ahí se ve mejor. Muchas gracias. Listo, perfecto.
Ya, entonces, bueno, a continuación, básicamente lo que se hace en un notebook básico de trabajo en un primer modelo, básicamente, déjame ver si lo puedo bajar un poquito más. Ya. Bueno, aquí estamos teniendo dos CSVs que básicamente están cargados en nuestra raíz del Jupyter Notebook. Tenemos otro CSV de horas y vamos a comenzar a hacer un análisis descriptivo de nuestros datos. A continuación se presenta una descripción de la información contenida en los archivos y las métricas estadísticas de los datos presentes en ambos archivos. Ese es el primer paso en donde nos encontrábamos anteriormente. Vamos a irlo viendo acá. Acceder a los datos. Acceder a los datos, yo tengo mi CSV, tengo mi TXT, tengo mi base de datos, entre otros. Luego, explorar los datos. En explorar los datos puedo ver características de estadísticas. Vamos a ver aquí básicamente unas funciones. Vamos a poder ver qué tenemos en nuestra información y ver la mejor metodología que se puede utilizar. En este caso, el mejor algoritmo. Entonces tenemos, por ejemplo, para ver la info, utilizaríamos, llamamos a este de acá. Básicamente lo que se hace en Python, que este es Python por si acaso, es declarar una variable, tengo 10, y aquí mando la función que estoy utilizando con nuestra librería de pandas. Entonces pongo pd.read.csv y leo nuestro CSV. Estos se guardan en la variable días y estos se guardan en la variable horas. Bueno, lo explico así para las personas que no conozcan nada de Python. Entonces, en la descripción de datos simplemente llamo a la función días.info, horas.info y vamos a poder ver los tipos de datos que tenemos por cada uno por ejemplo, el uso de memoria que mantenemos en cada uno de los archivos y así. En el caso de que ya queremos ver los datos que tenemos aquí, podemos usar días.head. Ahí hacemos un análisis descriptivo de los datos. ¿Cómo se hace esto? Aquí nos van a sacar las variables estadísticas, por ejemplo, contar, min, std, el mínimo, el máximo, los cuartiles. Y eso se usa con la función días.describe. También podemos poner horas.describe. Depende de lo que deseemos hacer. Aquí está para la otra. Entonces, cuando analizamos aquí en este caso la media, que es min, con respecto al percentil 50, la diferencia entre ambos valores es mínima. Eso significa que mantenemos una distribución un poco centrada. Esto se basa en la distribución normal. De ahí, el siguiente paso que tenemos es el Engineer Features, que es el tratamiento de datos vacíos o nulos. Se lo llama también tratamiento de missing. Entonces tenemos acá, por ejemplo, se realizó una revisión de los datos, entonces así hacemos más o menos como tipo queries para saber qué tenemos en esta información. En este caso se realizó la revisión de los datos y al agruparlos por día se identificó que en el archivo de horas no se tienen 24 registros para todos los días, o sea que están vacíos o tienen algún NA por ahí. Hay algunos días con 23, otros días con 22. El siguiente código demuestra que hay 76 días que no tienen información de las 24 horas completas y en total representan 165 registros. Entonces aquí podemos ver. Aquí. Corramos de todo el librito. Ya. Entonces ahí le corrimos todo nuestro libro para poder ir viendo los resultados. Ya, después, aquí ¿qué hacemos? Es un tratamiento de variables categóricas. Entonces, en este caso, como nosotros podemos ver en la data, no toda la data viene como específica, por ejemplo, vienen en palabras. ¿Qué se hace en este caso? Igual se lo maneja de la misma manera con Engineer Features, en donde yo tengo básicamente categorías en palabras y lo convierte en números. Por ejemplo, tal vez tengo 5 categorías. Veámosle aquí las categorías. Esperemos que se cargue. Ay, es porque no está cargada la parte de acá.
Lo pongo en el comentario. Entonces, regresemos. Como me cambié de compu, tal vez no está los SBs que le puse en la raíz. Entonces, ponemos este acá y le movemos a la otra plata. Vale. Yo quería hacerte una preguntita mientras vas mirando eso. La cantidad de los datos que debemos manejar para Machine Learning, ¿hay un límite? ¿Tienen que ser No, muchos? ¿O cómo se de maneja? hecho, yo tengo un cheat sheet que es bastante chévere. Déjame ver que era de ese color. Ahí más o menos te indica más bien qué modelo de algoritmo podrías utilizar para cada uno, depende de los datos que tú tengas. Este de acá es súper interesante. Entonces, por ejemplo, justo lo que te refieres de los datos. Tú podrías comenzar a utilizar, bueno, esta es una de las tantas librerías que hay para datos, pero este gráfico siempre me parece interesante. Entonces, comienzas por aquí, ves el start, dice, Sí. si tengo mayor a 50 ejemplos, sí. Entonces, le doy a la siguiente. Entonces, utilizaría una como que tengo categorías, está como que etiquetado, sí. No tengo etiquetado, o sea, predice la cantidad, entonces si no tengo etiquetado. Entonces tengo que ir viendo. ¿Tengo menor a 100,000 en nuestros ejemplos? Sí, no. Entonces tú puedes meter la cantidad de información que tú desees, bueno, mientras tengas una computadora para esas características, porque también puede ser un desgaste computacional si no tienes una computadora o por ejemplo, un clúster para poder hacer todo el análisis de datos. Eso también es importante, porque si digamos yo tengo una computadora que tiene 4 gigas y le voy a mandar millones de información a hacer un modelo o un algoritmo, se me va a caer. Entonces, esa es la parte que nos impediría meter mucha información en un equipo. Pero si yo tengo un clúster en donde tengo bastante capacidad para poder correr modelos mucho más grandes, puedes meter la cantidad de datos que tú desees. Claro. Y también, por ejemplo, yo he escuchado que uno maneja los datos de entrenamiento y los datos de prueba, son dos sets. Sí, es correcto. Eso ya le vamos a ver acá. Vale, gracias. Sí, hay dos datos de prueba. Siempre se usa un 80-20. En los datos de entrenamiento se utilizaría como que una parte y en los datos de test se utiliza otra parte. Entonces siempre hay que aprender a dividir la parte. Entonces cuando tú usas la parte de test, utilizas el 80 para la parte de entrenamiento y para la parte de pruebas del 20. Que es más o menos porque a veces pasa que los modelos se sobreentrenan y tú le mandas toda la data, pero cuando ya ve una data distinta, te da un porcentaje distinto. Digamos, tu modelo está pero 90% de precisión en la parte del entrenamiento, pero porque le estás mandando la data que ya conoce y se llega a sobreentrenar. Pero cuando ya le mandas la data que no conoce, te sale que el modelo tiene una precisión del 5% o del, no sé, 60% o más del 60%. Y esto sucede básicamente porque no conocía la data. Claro. Entonces sí hay que tener bastante cuidado con eso. Pero siempre la data es 80-20. Es la recomendación que se da. Déjame ver aquí si está corriendo. Ya, y justo eso se hace en la parte de acá. Tú, por ejemplo, tienes la parte de X-Train y Y-Train, que es más o menos como tú decías, la parte de pruebas, la parte de entrenamiento. Entonces aquí ya vamos a poder ver los datos. Entonces, como pueden ver, vamos a tener diferentes categorías. Por ejemplo, la parte de la temperatura. Aquí podemos hacer como que un análisis. Conectarle al computador. Dale. Bueno, vamos acá hay unas preguntas, damos el espacio. Al final damos el espacio para las preguntas. Igual yo ya las tengo aquí listaditas, ¿vale? Sí, ya igual ya terminamos porque es una pequeña demo. Igual les voy a pasar este notebook para que lo puedan revisar a detalle. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos una temperatura así, lo que se hace también es la parte volvemos a la parte de Engineer Features, en donde yo clasifico esto entre rangos básicamente de 0.20
a 0.30 te va clasificando automáticamente con lo que apliques. Entonces, esta es la parte de tratamientos, la parte de variables categóricas. Entonces, aquí dividiría en season, en años, en meses, en horas, en vacaciones, en weekday, working day y weather sheet. Y aquí determinar el conjunto de modelización y validación, que es básicamente donde yo determino mi set de prueba, mi set de entrenamiento. Entonces vemos que para test estoy utilizando el 20%, se utiliza una función train test split de escalera a fin de tener un conjunto X y Y con el 80% de datos para entrenamiento y el otro con el 20% de datos para pruebas. Y esta función selecciona los valores de forma aleatoria utilizando como valor semilla 1. Entonces, igual ahí lo pueden revisar cuando ya tengan este notebook. Calculamos un poco las métricas. Bueno, para en este caso que estamos aplicando, digamos, en Naive Bayes o Random Forest, en este caso se está aplicando Random Forest, se hace como que diferentes. Por ejemplo, se puede calcular el MAE, que es la profundidad y todo eso. Son variables que por modelo se puede ir viendo. Por ejemplo, Random Forest, MAE, tenemos MAE, MCE, entre otras características, que son métricas para evaluar cómo está en nuestro modelo. Y conocer, por ejemplo, el error cuadrado medio, que es el SME, el error absoluto medio, la raíz del error cuadrado medio, el RMCE, y el logaritmo del error cuadrado medio, que son básicamente las que se manejan cuando yo evalúo una regresión. Y ya un poco aquí se tienen los comentarios de los resultados obtenidos. Y aquí es cuando pasamos a la parte. Construimos el modelo en donde ya seleccionamos nuestro algoritmo. En este caso escogimos Random Forest. Y también hicimos una comparativa con árboles de decisión. Interpretamos los resultados, que es donde se aplican las métricas de acuerdo a lo que estemos utilizando, si es regresión o clasificación. Y analizamos la precisión que tiene nuestro modelo, tanto en entrenamiento como en test. Como les dije, podemos llegar a tener un sobreentrenamiento en donde yo, cuando mando el test, me da 60, pero cuando yo mando la parte del entrenamiento puedo tener precisión 99%. Y la parte de la puesta a producción es cuando ya todo este modelo está evaluado y por el cliente me dice, sí, en tanto en test como en entrenamiento tengo el mismo valor de precisión. Y eso sería básicamente. Perfecto. Muchísimas gracias, Talia, por esta presentación bonita. Acá tenemos una pregunta de Ego Espina. Él nos dice que si tienes algún ejemplo de aplicación de Ágil con Machine Learning y RPA. No lo tengo, pero sí hay parte interesante. ¿Cómo se utiliza la parte de Machine Learning y el RPA? Es, por ejemplo, a ver, yo te puedo pasar un modelo, pero como es algo productivo de una empresa, entonces no, tal vez no sea así, pero se puede mandar así sin, como que en bases. Solo déjame tu correo y yo te lo enviaría. Pero ¿cómo se acopla estos dos? Es, por ejemplo, yo hago un modelo para verificar algún tipo de datos. No sé, un modelo de lavado de activos, por ejemplo, me invento. Tienes un lavado de activos, pero con el RPA quieres registrar a los usuarios que están en esta lista negra en algún sistema. Entonces, ¿qué pasa? Vinculas, por ejemplo, no sé, tienes entes reguladores. Yo le veo así a RPA. RPA, que básicamente hace automatizar tareas repetitivas, en donde yo tendría, no sé, de alguna página de la policía, de la función judicial, para ver si tiene delitos. Todo eso saco la información masivamente con todas las cédulas que yo tengo en esta base de lavado de activos. Pero en el modelo yo tengo toda la información bancaria, tengo la información de créditos, tengo la parte de deudas, fraudes. Entonces, ¿qué hago? La parte que cogí de manera manual con el RPA, vinculo con mi modelo y a la final yo encontraría algo en común y simplemente diría, este es el resultado para el banco. Entonces, ¿el banco qué hace? En base al modelo que yo tengo y en base al RPA, que bajé toda la información de la policía, no sé, fraudes, entre otros, digo, le niego el préstamo. Entonces ya el modelo me sacaría algo más completo. No solamente el cálculo que yo tengo para saber si es que el cliente puede llegar a ser moroso o no puede llegar a ser moroso en el futuro,
sino que ya tienes la precisión de que este cliente ya ha cometido fraudes anteriormente o este cliente tiene deudas en los bancos y ahí le puedes decir simplemente le niego el préstamo. Entonces sí, esa es una aplicación. La otra, por ejemplo, es cuando manejas APIs de reconocimiento de texto. Muchas personas hoy en día pasan sentadas leyendo, no sé, actas no sé, de juicios y todo eso que se necesita bastante en el ambiente financiero. Y con un RPA puede hacer la parte de OCR. Y con el RPA, ¿qué puede hacer? La manera manual. Ingreso toda esa data en alguna parte. Listo. Ego Espina ya nos envió el correo, yo ya te lo envío, yo te lo hago llegar entonces a ti. Listo. Muchísimas gracias, dice él, que una excelente presentación. Nos gustó muchísimo. Te agradecemos por estar en este espacio con nosotros. Es un tema muy interesante. eh, Nos gustaría seguir andando sobre ese tema, pues ya sería de pronto más Sí, adelante. sí, cualquier cosa igual me pueden escribir a mi correo. Este es mi correo de la OFI y o si no me escriben a mi correo personal porque a veces puede ser que no llegan los correos de acá. Ahí les dejo también mi correo personal. Cualquier duda, si quieren también nos podemos reunir si tienen Listo, duda para ahondar estas cosas y podemos armar algún tipo de charla si tienen algún equipo de trabajo. listo, dale. Espera, entonces yo pongo tu correo personal para que ellos lo puedan tener. Sí, sí, igual, si quieren, también me pueden buscar en LinkedIn. Estoy igual, Talía Alejandra Lozada Arellano. Ah, sí, es verdad. Voy a poner el link. Sí, porque este tema, aparte de que es algo, bueno, esto fue algo bien pequeño, fue una introducción, es algo bastante largo, o sea, hay diferentes modelos, como les dije, ese cheat sheet es algo que Es tú muy puedes bueno, utilizar, porque pero mira de que, ahí hay un montón, hay pandas, tienes NumPy, tienes la parte de Deep Learning, todo eso. exacto, por ejemplo, yo no sé si es un mito, ya tú me aclararás ya que tenemos tiempito. Lo que es inteligencia artificial, machine learning y deep learning, dicen pues que en la transición de cada modelo es la cantidad de los datos. Digamos que si yo entre más datos tengo, entonces yo me voy para Mayor ti. precisión. Exacto, Sí, o sea, o sea, si es que yo tengo una muestra de 50 datos a comparación de que pueda tener millones, tu modelo va a tener mayor precisión a cuando reciba, por ejemplo, en la parte de Deep Learning, cuando es reconocimiento de imágenes, sí. que si tú le mandas una imagen, no sé, de varias cosas para ver, no sé, X figura, si es que una vez le entra una figura parecida, no sé si han visto la imagen del perrito que parece galleta, No, no, déjame ver, no. perro y galleta. Pero es como que le pones eso y le haces este de acá. Cuando tú mandas a un modelo o algo así, Ah, sí. esa es la parte de Deep Learning, ni siquiera les pasa. Es como que Ah, sí. reconocer un muffin, pero le manda como que imágenes de perritos y es como que le confunde al modelo. Claro, eso ya es más deep learning y ese tema se maneja con redes de convolución, ¿cierto? Con las Claro, redes hay diferentes tipos, hay las de convolución, hay adyacentes, entre otros. Entonces, dependiendo de lo que tú quieras utilizar, puedes utilizar diferentes tipos de redes neuronales. Y también diferentes librerías que tienes Keras, tienes Coffee, tienes TensorFlow. Uh-huh. exacto. Ah, Es perfecto. parte de Python porque también sé que lo manejan con R. Yo lo manejo más en Python que en R, pero hay las dos maneras. Ahí siempre hay una pelea. Ah, bueno, muchísimas gracias. Pues acá solamente hay halagos, que muchísimas gracias, que excelente la Como presentación. dice Tati, se confunde con la ella. Ajá, es correcto. Es un tema muy extenso. Esas imágenes, sí. Qué excelente. Entonces, aquí voy a dejar un ratico el LinkedIn para que te puedan contactar. Igual ella también va a estar en Discord para que podamos contactar con ella o más preguntas que ustedes tengan. Te agradezco de nuevo, muchas gracias. Y ya las otras charlitas en unos contados minutos. Listo. Bueno, Muchísimas gracias a todos también. bueno, que estés muy bien.